buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña. Muy agradecido con el Señor una vez más por permitirme llegar donde usted se encuentra en este momento, con una palabra de Dios, con una voz del cielo, para animarlo, para bendecirlo, para edificar su existencia. Hemos venido hablando en estos últimos días acerca de una alegoría que el apóstol Pablo hace de el cuerpo humano versus el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo ha venido ejemplificando magistralmente que la iglesia del Señor es como el cuerpo humano, que tiene una gran cantidad de órganos, que todos deben funcionar de una manera ordenada, que todos tienen que estar al 100%, por decirlo de algún modo, en plenas facultades de funcionamiento para que el cuerpo se pueda trabajar, pueda moverse, pueda hacer todo lo que tiene que realizar. Es muy importante que todo el cuerpo funcione bien, dice el apóstol Pablo, porque también el cuerpo puede debilitarse. Nosotros podemos debilitar el cuerpo, lo decíamos, si no dormimos bien, si no nos alimentamos, si no nos ejercitamos. Y cuando un órgano del cuerpo está fallando, el resto del cuerpo también se ve afectado por ese malestar que tenga alguno de los órganos internos, los tejidos del cuerpo, qué sé yo. Pero si una parte del cuerpo falla, el resto del cuerpo también no va a poder funcionar de la mejor manera. Uno de los grandes problemas que tiene la iglesia como cuerpo son los conflictos. Y por eso es que en esta tarde-noche hemos titulado Crece la obra, crecen los problemas. Va de la mano. La obra crece, crecen los problemas. Cuando vamos, por ejemplo, al libro de los Hechos, allá en el capítulo 2, cuando está la iglesia primitiva, la primera iglesia, va creciendo vertiginosamente. Se convierte en primero 3,000, luego se convierte en 5,000. Y usted va analizando Hechos 2, 3, 4, 5, cómo va esa iglesia en ascenso increíble. Lo bien que se llevaban los hermanos, cómo vendían las propiedades, los que tenían y la daban a los pobres. Lo mío ya no era mío porque lo compartía, cómo oraban juntos, recibían la palabra, los apóstoles predicaban, se evangelizaba, era notorio en la comunidad esos hermanos que empezaron a llamarse creyentes de Jesús, cómo marcaban la diferencia en su entorno. Sin embargo, cuando ya vamos por el capítulo 6 del libro de los Hechos, ya empezamos a encontrar una serie de conflictos, disputas o problemas internos en el seno de la iglesia. Ese tema de los conflictos, de las disensiones, de las contiendas, de los pereques, decía mi abuela, no sé cómo se llamará en su país, esto es algo que no aparece con la iglesia de los Hechos. El tema de los conflictos o las grandes diferencias entre los seres humanos es su producto de la caída del hombre. Lo hemos venido viendo los lunes en Antiguo Testamento. El primer conflicto de la humanidad lo encontramos en Hechos capítulo 4, un capítulo después de la caída, y es en el problema que hubo entre Caín y Abel, o el problema que sin querer Abel se granjeó por culpa de Caín, por culpa de la envidia, por culpa de su enojo con Dios, y se da el primer conflicto de la humanidad. Bueno, hoy en día, en nuestro siglo XXI, hay conflictos por doquier, todo el mundo pelea, es increíble, hay pleitos en las casas, hay pleitos en la familia, que supuestamente no deberían pelear, pasan todos agarrados del pelo, hay pleitos, problemas, conflictos en el trabajo, hay gente que se monta en los transportes públicos y va peleando, hay gente que en la calle va manejando y va en un puro pleito, tal vez frustrado con problemas del hogar, se los terminan desquitando otros. Usted ve en los estadios de fútbol golpes con los deportistas de diferentes disciplinas. Usted ve conflictos todos los días del mundo, porque eso es parte de lo que Satanás siembra en el corazón del hombre. Si hay algo que Satanás es experto, es en sembrar la enemistad. Y la iglesia del Señor no está ajena a los conflictos. Si usted pretende encontrar una iglesia donde no hayan problemas, donde no hayan disputas, donde no hayan diferencias entre unos y otros hermanos, nunca la va a encontrar. Porque eso sería una iglesia perfecta. Y la iglesia perfecta no existe. Ya yo se lo había explicado en días anteriores. No ande buscando iglesias donde todos los hermanos sean una melcocha, donde todos los hermanos sean tan dulces,
no existe una iglesia donde todos se aman al 100%. Siempre hay entreveros entre unos y otros. Eso pasó en la iglesia de Hechos en capítulo 6. Ya empezaron los problemas de la atención a las viudas. Unos creían que las viudas de ellos estaban siendo desatendidas, los otros decían que no, y se da todo ese problema. Cuando la obra del Señor empieza a crecer, de la misma manera crecen los problemas. Y cuando la obra va creciendo muy linda, usted ve cómo los hermanos están trabajando muy fuerte, cómo empiezan almas a ganar, cómo ya hay que botar paredes porque ya las personas no caben en la iglesia. Y es ahí donde Satanás no se va a quedar de brazos cruzados. Satanás va a intensificar su ataque. Ninguna iglesia en este planeta hoy en día está exenta de las discusiones, de las contiendas, de los pleitos, de los bochinches, dicen también en algunos países. Todas, absolutamente todas las congregaciones tienen sus problemas internos. Ahora, el tema no es que hayan conflictos, porque sabemos que van a existir. Eso es algo que pertenece a la naturaleza pecadora del hombre. Por todo hacemos un pleito. Y en los mismos cristianos, olvídese, en los cristianos también hay pleiteros, hay contenciosos, y eso lo encontramos en la palabra del Señor. Hay grandes exhortaciones del apóstol Pablo a no contender, a no discutir y a que vivamos de una manera armoniosa. El mismo Jesús gira esas instrucciones. Ahora, las diferencias que siempre van a existir, y usted de antemano le voy a decir, usted no puede ni sentirse mal, ni bajar las ligas espiritualmente, ni creer que es el fin del mundo, la tercera guerra mundial, si en su iglesia hay problemas. Porque en todo lugar hay problemas. El tema es qué hacemos con esos problemas. Dice que en las iglesias estos conflictos pueden o dividir la iglesia, que eso es lo que Satanás pretende, ponernos a todos a pelear, desconcentrarnos de lo que es importante. Recuerde que Satanás no te suma, Satanás no te multiplica, Satanás es experto en restar, es experto en dividir. Y si los conflictos en la iglesia no los sabemos manejar, tarde o temprano el cuerpo del Señor se va a terminar resintiendo. De ahí las grandes denominaciones que se han dividido. Hay iglesias que se han separado, unos se van con el pastor, otros se van con el líder de ancianos. Vemos emisoras de radio disque cristianas, donde los socios se separan. Y uno se va por un lado y monta su emisora y el otro se va por el otro lado y monta su emisora. Eso sucede en todo lugar y es muy lamentable porque testimonialmente hablando le hacemos un gran daño a la obra de Dios. Cristianos peleoneros, cristianos enojados, cristianos dividiéndose entre ellos, dice cosas muy malas de lo que es el verdadero cristianismo. El cristianismo une, no desune. El problema es nuestro orgullo, el problema es nuestras petulancias, esa naturaleza pecaminosa que es ahí donde yo cuestiono si verdaderamente somos creyentes o no somos creyentes cuando estamos en este tipo de cosas tan lamentables. Cuando vemos políticos cristianos, los tenemos en nuestros senados, en nuestras asambleas legislativas, y es increíble, pastores que dizque se llaman diputados y senadores, peleándose entre ellos mismos, entre los mismos cristianos evangélicos. Eso testimonialmente es terrible. Y la obra del Señor tristemente se ve maltratada. Pero Dios no va a dejar pasar ese tipo de cosas. Tarde o temprano Dios va a llamar a cuentas a todos esos que lo que están haciendo es un daño grandísimo a la obra del Señor. Las diferencias pueden dividirnos, pero también veamos lo positivo de lo negativo. Las diferencias también pueden unir al cuerpo de Cristo a un entendimiento más profundo. Así es que no lo veamos desde el punto de vista negativo, más bien veámoslo desde el punto de vista positivo. Yo no quiero hablar hoy de pleitos, ni de por qué los pleitos, ni quién tiene la razón, quién no tiene la razón. Recuerde que en una discusión todas las partes tienen la razón. Esa siempre ha sido mi posición. Todo el mundo tiene la razón y a la misma vez la razón no la tiene nadie.
Porque cuando una persona viene y me dice a mí, vea, usted está equivocado, en primer lugar, nunca le diga a una persona que está equivocada. Eso es una total falta de respeto y falta de consideración. No le diga que está equivocada. Esa persona lo que tiene es un punto de vista que difiere del suyo. Y tan valedero es su punto de vista como el punto de vista de la otra persona. Aquí no se trata de quién tiene la razón. Aquí es que vamos a extraer como hijos e hijas de Dios lo positivo del problema que tenemos y qué conclusiones vamos a llegar, porque si hay alguien al que no le vamos a dar gusto es a Satanás, que eso es lo que él quiere. Y el apóstol Pablo decía en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas intenciones. ¿Cuál es el problema de las iglesias? ¿Cuál es el problema de los pastores? Que caen redonditos en los lazos de Satanás. Su misma naturaleza humana, su mismo orgullo, que todavía no lo han llevado a los pies de Cristo, caen en las redes del enemigo. Y como el enemigo sabe qué áreas tocar en las personas, una de ellas son los enojos, las iras, las amarguras, entonces Satanás sabe por dónde se mete y hay muchas iglesias que caen en esas artimañas. Pero la Biblia a mí me dice que nosotros no tenemos que desconocer cómo es que Satanás actúa. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ir adelante. No podemos permitirle a Satanás que él nos gane ventaja. Si usted le permite a Satanás una rendija, si usted le permite a Satanás la puerta con un poquitito de entrada de aire, por ahí Satanás se le va a meter. Entonces lo que tenemos que hacer como hijos de Dios es adelantarnos a lo que el enemigo pretenda hacer e inmediatamente darle en las narices. Y no olvidar, no engañarnos que Satanás se va a aprovechar de cualquier situación que se da en lo interno de la iglesia para causarle problemas a la obra del Señor. Ahí es donde el liderazgo, ahí es donde el pastorado entra en acción. Y ahí es donde uno puede determinar qué tipo de pastor, qué tipo de pastora, qué tipo de líder de ministerio, cómo maneja los conflictos, si es el tipo de líder que le encanta que todo el mundo esté peleando, porque yo conozco pastores y conozco líderes que son buenos para el chisme, que son buenos para andarse metiendo donde no tienen que meterse, que les encanta esos pleitos para andar opinando lo que no tienen que opinar. Y el Señor lo que nos ha llamado más bien es a unir y no a desunir, y eso empieza por el liderazgo. El problema es que en muchas iglesias no quieren entender que los conflictos son parte del día a día. Ese es el trabajo de Satanás y él lo sabe hacer muy bien. Felicidades. Pero nosotros tenemos que hacer la contraparte y es no permitir que eso que entra en nuestras iglesias desde muchos flancos crezca, nos dañe, nos desconcentre y que terminemos entonces muy maltratados. Y no solamente eso, que nuestro testimonio quede totalmente por el suelo y que la gente allá afuera se termine burlando de la causa de Cristo. Eso es algo que nosotros no lo podemos permitir, porque si hay algo que usted y yo tenemos que ser muy celosos, amado hermano y hermana, es con el nombre del Señor. El nombre del Señor es santo y no podemos permitirlo que absolutamente nadie lo pisotee. No podemos permitirle a la gente de allá afuera que se burle del nombre santo del Señor. Y a mí me duele muchísimo cuando muchas de nuestras iglesias nos prestamos para que el nombre del Señor ande siendo pisoteado por todo lado. Y si hay algo que Dios no permite, es que eso suceda. Porque la palabra del Señor dice en sus mandamientos, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y el que lo haga, definitivamente tendrá que darle cuentas a Dios. Nosotros en primer lugar lo que tenemos que guardar es el santo nombre del Señor. Y el testimonio de nuestra iglesia siempre tiene que ser incólume. Siempre tiene que ser limpio. En la comunidad donde nosotros nos encontramos, la gente tiene que ver algo diferente en esa iglesia donde usted asiste. Porque si no, usted termina y su iglesia termina siendo más del montón. Hay algunas personas que ante los problemas lo primero que hacen es espiritualizarlos. Hay gente que todo lo espiritualiza. Hay gente que en todo ve ángeles y en todo ve demonios. Y hay que entender que nosotros no solamente arreglamos las cosas orando. Entonces resulta que dentro de la iglesia hay un problema enorme y simplemente pongámonos a orar, porque con solo orar las cosas se van a arreglar. Eso no es verdad.
Si a usted se lo predicaron en el púlpito, le mintieron. Porque mi abuela decía, a Dios rogando y con el mazo dando. Y el Señor le ha dado a usted las facultades y nos dice en su palabra cómo nosotros podemos dirimir situaciones de conflictos que se dan en la iglesia. El Señor nos enseña también que tenemos la facultad de resolver los problemas que se dan en la congregación y no pretender que las cosas se arreglan solas, porque las cosas no se van a arreglar como por arte de magia, simplemente porque nos pongamos a orar. No estoy diciendo que la oración no funciona, pero yo creo que sin atentar contra la inteligencia de nadie, aparte de orar, también tenemos que ejercitar la acción e inmediatamente cerrar cualquier portillo al enemigo que nos está causando mucho daño en la iglesia. Entonces no se ponga a espiritualizarlo todo, porque también el toro hay que agarrarlo por los cuernos. Ese es un adagio muy viejo. Las cosas hay que enfrentarlas. Las cosas no podemos taparlas, porque otro problema en las iglesias es que les encanta negar los conflictos. Entonces usted habla con el pastor y le dice, pastor, vea, tenemos un problema enorme en tal ministerio, el líder contra el líder, y el pastor lo primero que hace es negarlo. Tranquila, hermana, eso se arregla solo. Aquí no hay problema, el problema lo está viendo usted y la iglesia se está cayendo a pedazos y el pastor simplemente se hace de la vista gorda. Es terrible negar un conflicto si el conflicto existe. El conflicto hay que enfrentarlo, hay que llamarlo como es e inmediatamente hay que poner cartas en el asunto y extirparlo. Los cáncer hay que extirparlos. ¿Por qué? Porque si no van a terminar envenenando a todo el cuerpo. Otros, peor aún, en el tema de los conflictos no solo los espiritualizan, sino que también los niegan. Es increíble. Entonces, y aparte de eso, también otros se sienten culpables. Resulta que entonces le decimos al pastor que tenemos un problema y ese pastor no es el que lo espiritualiza. Ese pastor no es el que lo niega, sino que al final de cuentas se terminan sintiendo todos culpables de lo que está sucediendo y seguramente es que es por mi culpa que fulano, que sutano anda haciendo esto, que está sucediendo lo otro. No ganamos nada tampoco buscando culpables. No ganamos nada tampoco culpándonos nosotros a nosotros mismos. Lo que nosotros tenemos que hacer, y a mí me dice la Biblia, es que en el primer momento, y ahí es donde los líderes fallan, ahí es donde muchos pastores fallan, y es que no tienen las antenas puestas. Uno siempre tiene que estar muy pendiente de lo que está sucediendo en la iglesia, de lo que está sucediendo en los ministerios. Hay algo que se llama seguimiento. En las empresas, en los gobiernos, en las familias, en cualquier institución u organización, hay algo que se llama seguimiento. Y a las cosas hay que darle seguimiento. Usted no puede simplemente delegar y dejar todo al garete. A las cosas hay que darles continuidad. Las cosas se están constantemente reevaluando, analizando, viendo los avances. Porque si no, nos terminamos convirtiendo en líderes que delegan de una manera irresponsable. Y yo conozco muchos líderes y muchos pastores que son irresponsables cuando delegan. Ellos no están delegando, lo que están haciendo es quitándose el muerto de encima y simplemente le tiran las cosas a los demás y que sean los otros los que hagan mi trabajo. Eso es una irresponsabilidad. Y yo le estoy hablando de que eso pasa en la iglesia. Tengo la experiencia de más de 25 años trabajando como gerente financiero y mucho de lo que sucede en las empresas lo vemos en la iglesia todos los días del mundo. Son organizaciones en las cuales están involucradas personas y con las personas hay personas de personas. Entonces, lo primero ante un conflicto en la iglesia, porque estamos circunscritos en el cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que nos importa? Como el mundo resuelva sus problemas y sus asuntos allá afuera, allá el mundo. El mundo lo primero que hace es irse para los juzgados. Es lo primero que se le ocurre. Ir a los juzgados, ir a buscar mundanos para que nos resuelvan los problemas. Y el apóstol Pablo decía, ¿cómo vamos nosotros a ir donde los mundanos imperfectos a que nos resuelvan los problemas que nosotros tenemos al interno? Eso es increíble. Hermanos cristianos demandando a cristianos ante jueces inconversos, eso se cae de la mata, dice Pablo. Para empezar, es una vergüenza para la causa de Cristo. Y que sean otros los que tengan que resolver los problemas porque dentro de la iglesia no haya alguien con una madurez cristiana que lo pueda resolver, es increíble. O sea, Pablo estaba con los pelos de punta cuando veía a aquellos creyentes buscando juzgados inconversos, siendo tan imperfectos y peor que ellos, resolviendo los problemas de cristianos. Pero bueno,
así también hay hermanos y hermanas, entre comillas, que les encanta andar en ese tipo de cosas. Pero nosotros los hijos de Dios, lo primero que tenemos que hacer cuando hay un conflicto en el cuerpo de Cristo, para empezar, es buscar el origen del conflicto. ¿Qué fue lo que pasó que se diera el problema en que estamos metidos en este momento? Muchas veces los conflictos en las iglesias, y se da en todo lugar, muchas veces son por malos entendidos. Porque como todas las personas son tan diferentes y como cada persona tiene su propio chip incorporado, la mamá que lo crió a usted no fue la mamá que me crió a mí. Y el problema es que entonces cada uno piensa diferente, les gustan las cosas diferentes, hay cosas que no a todos les gustan, hay cosas que a uno sí, hay cosas que la gente las hace de una manera, hay gente que las hace de otra manera. Eso siempre ha sucedido a través de toda la historia humana. Y muchas veces, cuando hacemos algo o decimos algo, muchas veces es mal interpretado, muchas veces es mal entendido, y ahí es donde entonces lo que cabe es que nosotros vengamos, hablemos, qué fue lo que no entendiste, qué fue lo que dije mal, si hay algo que hay que corregir, bueno, pongámonos en orden. Pero los malentendidos siempre es una de las primeras causas que originan conflictos en las iglesias. Otra causa es nada más y nada menos que Satanás. Porque como les dije en un principio, Satanás le encanta poner en conflicto a Dios con nosotros y entre nosotros mismos. Satanás es especialista en poner a pelear a la gente. Y Satanás no va a dar cuentas a Dios en lo que termine el pleito. Esa no es responsabilidad de él. Satanás va a dar cuenta por haber iniciado el pleito. Pero en lo que el pleito termine, eso será su responsabilidad y será mi responsabilidad también. Y otro problema enorme también que causa grandes disensiones en la iglesia es el pecado. Porque querramos o no querramos, muchas veces cuando nosotros nos alzamos como pavos reales y queremos hacer nuestra propia voluntad, aun sabiendo que lo que estamos haciendo o lo que estamos diciendo no está bien, porque simplemente impera el orgullo, porque impera la petulancia, porque impera la mala crianza, porque impera el enojo y la amargura, ahí estamos pecando. Y el pecado entonces se convierte en parte de los conflictos que muchas veces tenemos dentro de nuestras congregaciones. Por eso el Señor Jesús decía en Mateo capítulo 5 versículo 8, Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues Dios los llamará hijos suyos. Si hay un hombre y una mujer que Dios ama, es aquel y aquella que se llaman pacificadores. Hoy más que nunca necesitamos pacificadores, necesitamos personas con la cabeza fría, porque nuestras iglesias están llenas de gente con calenturas increíbles, tienen problemas en sus casas y llegan a desquitarse a la iglesia. Eso es lo que mucha gente hace cuando va a los estadios, cuando va a los conciertos. Usted ve a la gente gritando, contenta y todo. Lo que la gente está haciendo es descargando toda esa ira que tiene acumulada y dañinamente se va al lugar más equivocado. Pero bueno, así es este mundo caído. Eso es lo que hay allá afuera. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y bendito Dios por esas personas que usted tiene en su congregación que siempre están buscando la paz, que siempre están buscando la armonía, que siempre están buscando el diálogo. Porque esas personas en una iglesia son valiosísimas. Si usted tiene hermanos en su iglesia que siempre están buscando que las cosas se manejen bien, que se pueda hablar como la gente, sin alzar la voz, sin ofender a nadie, hermano y hermana, esa es gente que definitivamente tiene el Espíritu del Señor morando en su corazón y para Dios son personas de alta estima. Necesitamos más pacificadores en nuestra iglesia. Mañana vamos a continuar con este tema porque yo le voy a dar algunos tips que son muy importantes que conozcamos dentro de nuestras propias iglesias, que tal vez los hemos pasado por alto y que si logramos identificarlos y si logramos utilizarlos a nuestro favor, todos esos conflictos que tal vez estamos viviendo inmediatamente se van a disipar. Y el que va a perder es Satanás. Ese tiene que ser nuestro objetivo, que gane la causa de Cristo y que pierda el enemigo. Y que la próxima vez lo piense dos veces si quiere venir a mortificar lo bonito que está la iglesia, el trabajo tan hermoso que estamos haciendo para el Señor, el bonito testimonio que estamos dando a la comunidad, que eso es lo que nos tiene que importar. El nombre del Señor tenemos que cuidarlo sobre todas las cosas, porque el nombre del Señor es santo.
Te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias. Gracias porque en ella encontramos vida. Ella nos ayuda. Cualquier situación que ocurra en nuestra existencia, podemos pesarlo contra la palabra. Tu palabra siempre tiene la solución. Tu palabra siempre tiene la salida. Tu palabra siempre, Señor, tendrá algo positivo que decirnos, principalmente cuando estamos en situaciones de conflicto, en situaciones de contienda, en situaciones que a veces no sabemos cómo manejar. Recibe toda la honra y toda la gloria en esta tarde-noche. Que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Hay mucho que tenemos que hablar de este tema. Mañana 4 de la tarde, hora de Costa Rica, 7 de la noche, hora de Argentina. Tenemos que seguir hablando acerca de nuestras iglesias. Tenemos que ser realistas, entender qué es lo que está sucediendo, tener mucho cuidado con los alborotadores, hay que ejercitar la paciencia, hay que identificar esas manzanitas podridas. Hay mucho que tenemos que hablar, pero que todo esto sea para que el nombre del Señor sea glorificado y que la próxima vez que usted se encuentre en una situación de ese tipo en su congregación, usted a la luz de la Biblia pueda rápidamente extirparla y que el nombre del Señor sea siempre glorificado. Le saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña. Muy agradecido con el Señor por esa oportunidad que me da de llegar hasta donde usted se encuentra. Espero haberle dado réditos a la inversión de tiempo que usted hizo en este momento y que toda la honra y la gloria sea para el Señor. Buenas tardes. Dios les bendiga.